No podía arriesgarse a perder dos bombarderos con lo que había visto. McCloskey tendría que defenderse con sus escasos recursos. Sabía que si el enemigo bombardeaba sus posiciones, destruiría la galería subterránea. Capítulo 28. Un intenso dolor de cabeza, sumado de una terrible sensación de náuseas, despertó a María Jensen justo antes de que cayera la noche. Se encontraba acostada en su cama con la ropa todavía puesta y no podía recordar cómo había llegado de nuevo a su habitación. Recordó que había tratado de escapar a través del pasillo durante la mañana y el desmayo que había sufrido justo cuando Claudia se acercaba a ella. ¿Qué había sucedido entonces? ¿Por qué no la habían ayudado a escapar como habían planeado? Se levantó pesadamente de la cama y se le lavó la cara con agua fría. Su mano derecha aún apestaba a cloroformo y comprendió que su piel había ido absorbiendo la sustancia lentamente hasta que llegó a su cerebro y le produjo un desmayo. Pero, ¿cómo podía haber sido tan torpe? Ahora no sabía siquiera si iba a tener otra oportunidad de escapar. Se dirigió a la puerta de su habitación para salir al pasillo y se horrorizó al ver que estaba cerrada con llave. Se encontraba prisionera otra vez. Comenzó a golpear con desesperación la puerta hasta que unos pasos se escucharon en el pasillo. El cerrojo de la puerta emitió un ruido. Alguien estaba abriendo la puerta. Dio unos pasos hacia atrás y esperó. Uno de los guardias asomó la cabeza y la miró directo a los ojos. ¿Qué es todo ese escándalo?, le preguntó. ¿Qué quieres? ¿Cuánto tiempo llevo encerrada aquí?, preguntó María. El guardia entró en la habitación cargando un rifle automático. Se aproximó a ella y la miró desafiante. Tú no estás en posición de hacer preguntas aquí, le dijo tajantemente. De hecho, tienes suerte de estar todavía con vida. El jefe sabe que trataste de escapar esta mañana. María se estremeció al escuchar al guardia. Su intento de escapar había fracasado y ahora era seguro que la mantendrían encerrada. La impotencia empezó a apoderarse de ella. Solo quiero saber qué pasó mientras estuve desmayada, respondió tímidamente mientras el guardia la observaba. No finjas demencia. Sabemos bien que planeó tu fuga, pero para que lo sepas de una vez, tus amigos no lograron llegar muy lejos. ¿A qué te refieres? El camino en que escaparon fue interceptado a unas horas de aquí. Todos murieron cuando los alcanzó un comando nuestro. El jefe está furioso. Se perdieron más de 2 toneladas de mercancía en el enfrentamiento. El ejército llegó al lugar y ahora vas a pagar las consecuencias de tu traición. María le pidió al guardia que saliera de la habitación y la dejara sola. El hombre salió con un portazo y puso de nuevo el cerrojo. María sollozaba. Su única oportunidad de escape había fallado y se encontraba sin salida de ese terrible lugar. Sabía que su captor regresaría en un par de semanas y entonces su suerte estaría decidida. Pensó en su hija Kiara y la difícil situación que atravesaba. Anhelaba más que nunca salir de allí para ayudarla, pero no tenía la menor idea de cómo iba a lograrlo. Recordó la prodigiosa imagen del sol que había tenido durante su sueño y se postró en el suelo para pedir una vez más que la ayudara a escapar. El llanto le brotaba a torrentes. Al cabo de un rato, no había más lágrimas que podrían salir. Se levantó del suelo y volvió a acostarse en la cama. Todo en lo que podía pensar era en el recuerdo de su hija perdida en algún lugar del inmenso mundo. Capítulo 20. El coronel McCloskey salió apresuradamente del centro de comando rumbo al campamento en un vehículo. Personal del ejército mexicano había llegado a unos minutos antes y solicitaba su presencia. McCloskey
Llegó al puesto de control y observó a los sujetos. 4 personas vestidas con uniforme militar y un civil se encontraban parados al lado de un jeep con matrícula del ejército mexicano. Soy el coronel McCloskey. Uno de los militares se acercó a él junto con el hombre que vestía de civil. Soy el teniente Gutiérrez y este es el comandante Suárez de la Policía Federal. McCloskey saludó de mano a ambos hombres. Solamente queremos informarle que el grupo paramilitar al que enfrentaron esta mañana representa un extremo peligroso para su personal. Poseen armamento de alta tecnología y están asistidos por guerrilleros expertos en el combate de estas zonas selváticas. Les hemos seguido la pista desde hace meses y parece que se disponen a realizar una operación muy importante en esa zona. Todo su personal científico en el campamento se encuentra en grave peligro. Sabemos de antemano que extenderán su perímetro de vigilancia y no dudarán en atacar su campamento para llevar a cabo sus planes. Hablé con mis superiores esta mañana y es mi deber pedirle que retire todos sus hombres de la zona antes de que sea tarde. Le agradezco su preocupación, teniente. Esta mañana recibimos un comunicado por parte de sus fuerzas diciendo que esperaban refuerzos para enfrentarse al enemigo. ¿Quiénes son esos hombres que están haciendo aquí? ¿Y qué están haciendo aquí? Dígame, por favor. El grupo al que enfrentaron esta madrugada es el brazo armado del cártel de droga más poderoso y sanguinario de este país. Intervino el comandante Suárez. Poseen la capacidad táctica para hacerle frente a cualquier ejército, coronel McCloskey. Hace unas horas, 2 cazas de nuestro ejército fueron derribados por misiles antiaéreos. No podemos garantizar su seguridad en este sitio. Son más de 400 mercenarios armados hasta los dientes. En cuanto localicen su campamento, los van a atacar con todo el armamento que poseen. Es preciso que se retiren lo antes posible. McCloskey miró fijamente a ambos hombres. Tengo órdenes específicas de permanecer en este lugar con mis hombres. El comandante y el teniente Gutiérrez se miraron entre sí. ¿Está planeando hacerle frente a ese grupo?, le preguntó Gutiérrez a McCloskey directamente. Eso es una locura. Usted cuenta con unos pocos hombres y un par de helicópteros. Entiéndalo, coronel. No hay forma de que defienda su campamento contra ese grupo. McCloskey sabía lo comprometido de su situación. No tenía ningún caso mentir, pues el ejército sabía que defendería el campamento de todas formas. El Pentágono conoce nuestra situación, le respondió McCloskey a Gutiérrez. En unas horas recibiremos refuerzos para enfrentarlos. Gutiérrez les hizo una seña a Suárez para que se alejaran a una distancia discreta. Conversaron un par de minutos y luego se aproximó al coronel. Este grupo ha asesinado a cientos de nuestros hombres, coronel McCloskey. Ha derribado decenas de nuestras naves y bombardeado nuestras posiciones en más de 10 estados del país. Créame que son un hueso verdaderamente duro de roer. Si están decididos a enfrentarlos, podemos asistirlos. Conocemos bien sus operaciones y sabemos cómo actúan. Llevamos años ejecutando operaciones clandestinas en estas selvas. Conocen el terreno y están mejor equipados que sus hombres. McCloskey sabía perfectamente la ventaja estratégica de adquirir información sobre los métodos de operación del enemigo antes de la batalla. El problema era que no sabía si podía confiar en estos sujetos. ¿De qué forma quiere asistirnos, teniente? Tenemos información respecto a las actividades de este grupo en esta zona. Hemos venido siguiéndolos desde el estado de Oaxaca. Sabemos que están esperando un cargamento muy importante
y que construyen una pista de aterrizaje muy cerca de aquí. Nuestro personal de inteligencia cree que se trata de 40 toneladas de droga que serán transportadas por mar hacia Estados Unidos. Es un cargamento con un valor de 650 millones de dólares. Han tomado todas las medidas de seguridad para proteger este cargamento contra la intervención del ejército, agregó el comandante Suárez. Cuentan con muchos años de experiencia y son son cada día más sofisticados. Desde hace días que instalaron torres de un radar muy potente que opera plataformas móviles de misiles. Así que, como lograron derribar nuestros helicópteros y aviones, ese es su modus operandi. Cuando desplazan estos grandes cargamentos de droga, escogen un lugar en medio de la selva, donde realizan una operación relámpago de transporte. Protegen el espacio aéreo con sus misiles, lo cual impide que cualquier avión pueda acercarse. Luego construyen una pista de aterrizaje en menos de 3 días. Reciben su cargamento y lo transportan por mar hacia su destino. Al día siguiente desaparecen sin dejar rastro. Así es como logran proteger sus valiosas mercancías e invadir a nuestro ejército. La única forma de acercarnos a ellos es por tierra. Pero como usted sabe, no contamos con la fuerza suficiente para hacerles frente. Para cuando logremos reunirla, ellos ya se habrán marchado. El coronel McCloskey empezó a comprender la gravedad de la situación. Si no conocía la posición del radar enemigo, sus helicópteros serían destruidos fácilmente. Necesitaba toda la información que pudiera obtener para planear una estrategia correcta y solo contaba con 7 horas para lograrlo. Abandonar el campamento era imposible, así que, de fracasar en su plan, todos estarían muertos esa misma noche. ¿Qué es lo que desean a cambio de la información?, les preguntó McCloskey directamente. Sabemos que el Pentágono posee satélites que pueden extender su vigilancia a cientos de kilómetros sobre las posiciones enemigas, le dijo Gutiérrez a McCloskey. Con su tecnología y capacidad táctica, pueden averiguar el momento justo del arribo del cargamento de droga. Le asistiremos con información de inteligencia. Si nos da acceso a las imágenes del satélite y logra intervenir las comunicaciones del enemigo, coronel. McCloskey observaba a ambos hombres con desconfianza. Solo mi personal tiene acceso a ese tipo de información, respondió McCloskey. ¿Cuál es la ventaja de vigilar a este grupo? Acaban de revelarme capacidad para detenerlos. Cada cargamento de droga que logran transportar enriquece su poder militar y financiero. En esta ocasión, se trata de un cargamento muy valioso. Según nuestra información, nuestro ejército podría interceptar el envío si conoce su procedencia. Sus aviones vuelan a baja altura invadiendo los radares, pero no hay forma de que evadan a los satélites. Con su ayuda podemos informar a nuestros superiores para que intercepten el cargamento antes de que llegue a su destino final. McCloskey comprendió de inmediato. Gutiérrez y Suárez trataban de aprovechar la situación para frustrar los planes del enemigo, interceptando el avión en pleno vuelo y destruir su cargamento. De tener éxito, podrían ganarse un considerable ascenso dentro de sus respectivas corporaciones. Lo siento, pero nuestra presencia en este lugar no tiene nada que ver con operaciones antidroga. No estoy autorizado para tomar ese tipo de decisiones. Mis órdenes son solamente las de defender nuestra posición. Necesito la información que me ofrecen, pero tengo que pedir autorización antes de proporcionarles acceso a nuestra tecnología. McCloskey se alejó hacia el puesto de vigilancia y pidió que establecieran comunicación con el Pentágono.
Explicó la situación al general Thompson y éste accedió a cooperar con Gutiérrez. Estos se dirigieron a sus vehículos, recogieron un par de maletines y varias cajas de archivo de la parte trasera. Después tomaron sus armas, ordenaron a los demás miembros que regresaran y ambos se marcharon con McCloskey. Aquí tenemos copias de toda la información que hemos recabado sobre las operaciones de ese grupo, coronel. ¿Dónde podemos mostrársela? Todos subieron a los vehículos y McCloskey dirigió a sus nuevos aliados hacia el centro de comando. Al llegar Suárez y Gutiérrez, no daban crédito a la sofisticación del equipo que estaban viviendo. Observaron las imágenes satelitales de las dos posiciones del campamento enemigo. Desde esa perspectiva podían hasta contar el número de efectivos con el que contaban. Suárez se acercó a Gutiérrez y comenzó a hablar en voz baja con él. Ambos se preguntaban por qué el ejército de Estados Unidos habían instalado un centro de operación militar tan sofisticado en este lugar y por qué se negaban a abandonarlo. Hay que estar alertas a lo que sucede aquí, le dijo Suárez a Gutiérrez. Es muy extraño que se nieguen a abandonar la jungla. McCloskey y uno de sus hombres bajaron las cajas del archivo y las pusieron sobre la mesa. Empezaron a sacar papeles, fotografías, planos de diferentes construcciones, decomisos de armas y equipo electrónico. Todo estaba en completo desorden. Esta es demasiada información, dijo McCloskey. No nos va a servir de nada con ese desorden. Lo siento, coronel, dijo Suárez. Tuvimos que evacuar de emergencia el puesto de vigilancia. Guardamos todo lo que pudimos. En ese momento, Sarah Hayes y el doctor Jensen entraron al centro de comando y miraron las caras de los nuevos personajes. Todos se veían sumamente estresados. Estamos listos para la evacuación, coronel, dijo Sarah, dirigiéndose a McCloskey. ¿A dónde nos llevarán? Doctora Hayes, doctor Jensen, no es el momento para presentaciones formales, pero él es el teniente Gutiérrez del Ejército Mexicano y el comandante Suárez de la Policía Federal. Ambos nos asistirán con información para detener al enemigo. 3 vehículos se llevarán todo su personal al pueblo o aldea más cercana. El campamento podría ser atacado en unas horas. Daré instrucciones a mis hombres para que los trasladen de inmediato. Sarah Hayes percibía la enorme presión a la que él estaba sometido en esos momentos. Observó en las pantallas el número de soldados del ejército enemigo y comenzó a evaluar la situación. ¿Ese es el ejército que va a enfrentar, coronel?, preguntó Sarah, apuntando en dirección a la pantalla. Doctora Hayes, no tengo tiempo para eso. Reúna a su equipo y abandone el campamento de inmediato. Es una orden. Son fuerzas muy superiores a las suyas, coronel, intervino el doctor Jensen. ¿Cientos de hombres con vehículos blindados contra 30 de sus soldados? ¿Ha perdido el juicio? El Pentágono nos está enviando refuerzos en este momento, respondió McCloskey. En un par de horas estarán aquí. Sarah y el doctor Jensen no se movían de su lugar. Observaron todas las cajas con información que estaban sobre la mesa cuando uno de los operadores de telecomunicaciones se dirigió a McCloskey. El general Thompson está en la línea, señor. McCloskey tomó el auricular y escuchó atentamente. Los helicópteros y el equipo que había solicitado se encontraban ya en camino. Llegarían en cualquier momento. Luego detalló al general la información que los 2 mexicanos habían traído consigo. Estudié esa información, coronel, le ordenó Thompson. Tenemos que acabar con el enemigo antes de que nos ataque o destruirán la galería. No podemos permitir
Ninguna circunstancia de esas. Necesitamos esa información sobre el radar que están operando. Lo siento, general. Son cientos de archivos y todos mis personal se encuentra resguardando el perímetro de la galería. No tengo tiempo de analizar esta información. Utiliza el personal científico, maldita sea, le ordenó Thompson al escuchar su negativa. Ordena al profesor Mayer y a los demás científicos que le ayuden, que averigüen de qué maldito tipo de radar se trata y dónde está ubicado. Los bombarderos están listos para acabar con su campamento. No puede enviarlos sin conocer las capacidades del radar enemigo. Y otra cosa, coronel, deshágase de esos dos hombres en cuanto hayan revelado la información. McCloskey colgó y el auricular y les pidió el doctor Jensen y a Sarah que lo acompañaran afuera del centro de comando para hablar en privado. Ahí les explicó la situación. El enemigo se prepara para atacarnos en cuanto oscurezca. Podrían lanzar bombas para destruir el campamento y nuestra posición sobre la galería subterránea. Un escalofrío recorrió la espalda de Sarah al escuchar al coronel. Se volvió hacia el doctor Jensen y ambos se miraron entre sí. Las bombas iban a acabar con la galería y con el sueño de la humanidad de obtener la energía del vacío. Ni siquiera habían tenido tiempo de efectuar las pruebas sobre el cuarzo. La fascinante tecnología que escondía la pirámide se perdería para siempre si el coronel no lograba detener a los agresores. Sarah y el doctor Jensen temblaban de nervios, pero Tubby les había advertido que debían defender la pirámide a cualquier precio. Así que Sarah tragó saliva y preguntó: ¿Nos está pidiendo que permanezcamos con usted en el campamento sabiendo que este grupo planea bombardearlo en un par de horas? Es necesario, doctora Hayes. El profesor Mayer y sus dos ingenieros permanecerán aquí. Nuestros bombarderos pueden llegar hasta aquí pronto y remediar la situación, pero necesitamos conocer primero las capacidades de operación del radar y tenemos menos de 7 horas para lograrlo. Si no lo logramos, le prometo que evacuaré su equipo antes del atardecer. Cuente conmigo, coronel, respondió Sarah. Iré a hablar con mi equipo. El doctor Jensen decidió quedarse y fue a hablar con José y Elena Sánchez. Rafael estaba con ellos. En unos minutos, todos se presentaron en el centro de comando y empezaron a dividir la información en grupos. Con ayuda de Suárez y Gutiérrez, Sarah, Daniel y 2 miembros de su equipo llegaron también. Los demás habían decidido dejar el campamento. En total eran 13 personas las que estudiaban la información. Al cabo de 30 minutos, el profesor Mayer y el doctor Jensen clasificaban las fotografías de los decomisos de equipo electrónico y las escaneaban para expertos del Pentágono. Analizaran los componentes. Suárez trabajaba con ellos en la mesa y miraba atentamente a Jensen, que le preguntó para quién trabajaba ese grupo y qué hacía en la selva. Luego de que Suárez le explicara brevemente, el doctor Jensen le platicó que durante los años que llevaba de practicar la antropología en México, se habían topado muchas veces con grupos de guerrilleros en el interior de las selvas. Casi todos eran simples bandidos que asaltaban a todo aquel que se internaba en la selva sin protección. Suárez, que lo escuchaba con atención, de repente tomó un par de fotografías para mostrárselas. Eran fotos de una mujer mexicana herida. ¿Reconoce usted a esta mujer?, le preguntó Suárez. Su nombre es Claudia del Río. No tengo idea de quién se trata, dijo él. ¿Por qué me enseña esta fotografía? Discúlpeme, fue solamente una corazonada, nada importante.
Esta mujer sobrevivió a un comando del cártel que interceptó un vehículo que transportaba droga. No sabemos por qué fueron atacados por miembros de su propia organización. Ella fue la única sobreviviente. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?, preguntó el doctor Jensen, mientras seguía clasificando las fotografías. Nada, por supuesto. Solamente que yo estuve presente durante la investigación y ella mencionó varias veces el apellido Jensen. Debe tratarse de una casualidad. La mujer se encuentra presa en un hospital militar y sigue bajo interrogatorio. Sabemos que era cómplice de uno de los operadores del cártel, pero ella sostiene la versión de que se encontraba presa en una casa de seguridad junto con otras mujeres. Una de ellas de origen norteamericano, precisamente Jensen, María Jensen. El padre de Chiara casi se desmaya de la impresión cuando escuchó el nombre de su esposa. Comenzó a caminar hacia atrás sin poder respirar y el profesor Mayer tuvo que tomarlo del brazo para evitar que se desplomara. Elena Sánchez había estado escuchando la conversación y se acercó a Suárez. Esa mujer es su esposa. Fue secuestrada hace más de 6 años y nunca pudieron encontrarla. El profesor Mayer depositó al doctor Jensen en una silla. José fue a traerle un vaso de agua. Su semblante se había puesto pálido con la impresión y respiraba con dificultad. Sara y Daniel y Rafael se acercaron. El comandante Suárez vio a todos aproximarse de inmediato y se puso a la defensiva. La mujer puede estar mintiendo, les dijo. Es cómplice de un delito federal que la llevará de por vida a la cárcel. Entiendan que ella diría cualquier cosa para salvarse, así que no se puede creer en su versión. ¿Dónde se encuentra ahora?, le preguntó Elena Sánchez. ¿Dónde mantienen presa a María? La mujer nos dio indicaciones que corresponden a una finca muy grande en el estado de Oaxaca. Pero tiene que estar mintiendo. La finca pertenece a un familiar de un exgobernador del estado. Es un sujeto muy rico y poderoso. ¿Investigaron ese lugar?, volvió a preguntar Elena. ¿Revisaron si hay mujeres presas ahí? Por supuesto que no, contestó fríamente el comandante Suárez. ¿Pero cómo es posible?, le gritó Elena Sánchez. Tienen que ir a investigar. Mi amiga lleva más de 6 años lejos de su familia. Todos pensamos que había muerto. El doctor Jensen escuchó a Elena y comenzó a llorar mientras todos taladraban con la mirada a Suárez, que alzó la mano haciendo un ademán para que todos se tranquilizaran. ¿Es posible catear a ese lugar? Compréndalo. No tenemos ninguna otra prueba que vincule al propietario con las operaciones del cártel. Ningún juez aprobaría una orden de cateo contra un sujeto tan poderoso basado solo en el testimonio de una delincuente. Eso es imposible. Ni siquiera consideramos esa posibilidad. Todo lo que hicimos fue obtener fotografías aéreas de la finca y no hay nada extraño ahí. ¡Maldito sistema de justicia!, exclamó José. Por eso todos los criminales andan sueltos matando gente a voluntad por todo el país. Mire la situación en que estamos en estos momentos. Le exijo que no deje de hablar con esa mujer que tiene detenida, le gritó Elena Sánchez. ¿En qué hospital se encuentra? Nosotros sabremos si está mintiendo, pero si dice la verdad, entonces ella sabe perfectamente dónde se encuentra María. Suárez se puso a discutir con todo el grupo. El doctor Jensen se había levantado y exigió el teléfono para llamar al hospital. El teniente Gutiérrez trataba de calmar los ánimos de todos los presentes, sin conseguirlo, hasta que un grito resonó por toda la carpa. Esos malditos mercenarios van a acabar con nosotros si no nos concentramos en esta tarea, intervino McCloskey. Y todos se dejaron de discutir.
Luego se dirigió al doctor Jensen y le dijo: Lo siento mucho, doctor, pero ahora es tiempo de concentrarnos en defender el campamento. Estamos a solo unas horas de ser atacados por una fuerza muy superior. Si no encontramos la forma de neutralizar su radar, no vamos a vivir para contarlo. Le prometo que si salimos de esta, yo mismo iré en busca de su esposa. Tiene mi palabra de que no escatimaré esfuerzos hasta encontrarla. No pienso pedirle permiso a ningún juez para dar con ella. El doctor Jensen agradeció al coronel su apoyo y todos se dieron a la tarea de seguir seleccionando la información. En unas horas habían enviado más de 200 fotos y documentos al Pentágono. De pronto, uno de los operadores advirtió: Coronel, tengo múltiples ecos en el radar de onda larga, 155 millas en dirección noroeste, rumbo 9-2-0. Parece que el eco de una nave Stealth. Aumente la frecuencia del radar y pida al Pentágono que rastree el origen del eco, ordenó McCloskey. El operador ajustó la frecuencia en el tablero de instrumentos. Luego tomó el teléfono y esperó en la línea. Afirmativo, coronel. El radar los ha localizado. 2 naves se aproximan volando a nuestra posición. Todos voltearon nerviosamente a ver a McCloskey, cuando otro de los operadores habló. El Pentágono está en la línea, coronel. McCloskey tomó el auricular y escuchó con atención. Luego se dirigió a todos. Son nuestros refuerzos, exclamó. Llegarán en 10 minutos. Todos seguían gritando emocionados cuando uno de los operadores volvió a hablar. Coronel, el radar identifica a los contactos. Son 2 cazas Stealth Raptor F-22 de velocidad supersónica. No pueden ser nuestros refuerzos. McCloskey le pidió al operador que siguiera atento al radar. La atmósfera del lugar empezó a ponerse tensa. Se miraban confundidos unos a otros. Coronel, tengo 2 contactos más en el radar, 30 millas en dirección noroeste, justo hacia los F-22, gritó el operador observando la pantalla. De pronto volvió a gritar. Otros 2 contactos en el radar, señor. Rumbo 3-1-7, distancia 26 millas de dirección norte hacia el noroeste. ¿El radar identifica los contactos?, preguntó McCloskey. Un momento, señor, pidió el operador. Contacto identificado, señor. 4 misiles antiaéreos en curso de intercepción. El coronel informó al Pentágono de inmediato. Los F-22 cambian de curso, señor. Rumbo 1-8-5. Ganan altura y aumentan su velocidad. Los misiles se dirigen hacia ellos. Todos escuchaban nerviosos al operador del radar. Daniel y Sara se acercaron para mirar la pantalla mientras el otro operador advertía. Coronel, el Pentágono lo está transmitiendo. Tenemos imágenes en pantalla. Todo el grupo volteó en ese momento a ver la pantalla digital. Solamente se distinguía la estela de humo que los 2 cazas iban dejando tras de sí. Señor, los F-22 aceleran la velocidad supersónica. Todos se concentraron en una de las pantallas donde 2 misiles perseguían a 2 cazas que iban acelerando. Transcurrieron más de 2 minutos de intensa persecución. Coronel, los misiles antiaéreos pierden velocidad y altura, exclamó el operador. Los 2 cazas se alejan. ¿Dónde están los otros 2 misiles?, preguntó McCloskey. Siguen activos, coronel, pero las cazas se encuentran ahora demasiado lejos de ellos, dijo el operador. Ningún misil intercepta el objetivo. Siga atento al radar, le ordenó el operador. Todos vieron cómo las cazas se alejaban y Sara le dijo a Daniel:
Pensé que eran nuestros refuerzos, pero ¿dónde pensaban aterrizar? ¿Qué está sucediendo? Sara volteó a ver al coronel McCloskey, que seguía en la línea con el Pentágono. Asentía con la cabeza y se mostraba optimista. ¿Por qué demonios parece tranquilo?, le preguntó Daniel a Sara. Esta se cogió de hombros y movió la cabeza. De pronto la pantalla digital enfocó otra imagen, esta vez directo sobre la selva. 7 helicópteros avanzaban a baja altura, casi rozando las capas de los árboles. El coronel colgó el auricular y se concentró en la pantalla. Luego les explicó a todos que los cazas habían sido un señuelo para cubrir la entrada de los helicópteros y probar la capacidad de los misiles enemigos. Los refuerzos llegarán en 15 minutos. La mala noticia era que habían comprobado que el radar enemigo contaba con capacidad Stealth. Los bombarderos no podían aproximarse al campamento. Capítulo 30. La extraña atmósfera que reinaba dentro de la singular cámara de la pirámide ponía sumamente nerviosos a los 4 aprendices. El maestro Sin dio unos pasos hacia adelante y se paró justo enfrente de la pared que mostraba unas delgadas hendiduras que iban desde el suelo hasta el techo. Anja supo de inmediato que era una puerta oculta que conducía al interior de la pirámide. El maestro Sin pronunció entonces unas palabras en el lenguaje sagrado y la pared empezó a hundirse lentamente en el suelo sin emitir el menor ruido. Una luz mucho más brillante iluminó la galería principal y los concejales fueron entrando uno a uno. La concejala Antea permaneció justo en la puerta esperando a los aprendices. Estos titubeaban y esperaban a que el primero de ellos se animara a entrar. Todos recordaban las advertencias que les habían hecho los concejales acerca de esos edificios. ¿Qué están esperando?, les preguntó la concejal. ¡Entren ya! Oren dio un paso al frente y fue el primero en introducirse, seguido por Dandu, Dina y la última en entrar fue Anja, que al atravesar la gruesa puerta de piedra de más de 1 metro de espesor, empezó a mirar alrededor del interior de la cámara. Unos extraños rayos de luz provenientes de las 4 direcciones de la cámara. El maestro Sin pronunció otras palabras y los haces disparos desaparecieron mientras el suelo de la cámara se iluminaba para revelar un intrincado relieve consistente en 13 círculos concéntricos que surgían desde el centro del recinto. Dina se acercó a él para mirar el suelo detenidamente. El círculo mayor contenía 2 series de 20 signos que ella identificó de inmediato como los 20 senderos de la encarnación, mientras que los círculos interiores simulaban una extraña forma espiral de giro, donde series de 13 números se intercalaban para formar un diseño fascinante. Anja observaba todo con atención mientras un extraño sentimiento de ausencia se apoderó de ella. Comenzaba a tener la sensación de que su conciencia se apartaba de su cuerpo para percibir otro tipo de realidad. La sensación le recordaba los momentos en que se acostaba en las noches y empezaba a sentir la transición hacia un sueño profundo, como si de repente dejara de sentir por medio de su cuerpo físico y apareciera una realidad distinta. Trató de poner más atención en lo que estaba sucediendo a su alrededor y se dio cuenta de que se encontraba en el centro de la cámara mirando hacia el techo del edificio que se unía verticalmente en forma de V. Un sentimiento extraño la hizo reflexionar. No recordaba en qué momento había caminado desde la entrada hacia el centro de la cámara. Además,
Había perdido de vista a sus compañeros y los concejales también. La luz resplandeciente que emanaba del piso le nublaba la vista, de forma que no podía distinguir gran cosa a unos pocos metros de distancia. Entonces empezó a caminar en dirección a la puerta de entrada y de pronto un sentimiento de ansiedad se apoderó de ella. La forma en que percibía en ese lugar la estaba haciendo caminar hacia el centro de la cámara interior cuando lo que ella quería era volver a la puerta. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo podía caminar hacia el centro de la cámara si su cuerpo ya se encontraba ahí? Su ansiedad se creció al grado de comenzar a caminar compulsivamente hacia adelante para averiguar lo que sucedía. De pronto, una figura emergía de la luz y ella siguió aproximándose con curiosidad para identificar a la persona que se aproximaba a ella. Caminó unos pasos más y la persona apareció justo enfrente. Un grito de terror invadió la cámara y su eco resonó al punto que produjo un ruido ensordecedor que lastimó sus oídos. La persona que se estaba aproximando era ella misma, y la impresión de verse de esa forma la había aterrado. No entendía lo que sucedía y se tiró al suelo gateando, en dirección contraria de donde había venido. Los pies de una figura conocida aparecían delante de ella, seguidos de los dos de otras 3 personas. El maestro Sin le pidió que guardara la calma. Anja le dijo a la concejala Antea: es natural que sientas miedo, pero no es necesario que grites. Casi nos dejas sordos a todos con tu alarido. Los demás concejales rieron en voz baja al escuchar a Antea. Levántate, ya fue suficiente, continuó la concejal. Te diremos qué hacer para que ajustes tu percepción a este plano. Anja se levantó apoyándose en la pierna de la concejal como si se tratara de una niña miedosa. Esta le tendió la mano y le ayudó a incorporarse. Su corazón latía a 1000 por hora y aún tenía la extraña sensación de que la concejal y ella se encontraban en 2 sitios al mismo tiempo. La pirámide ha abierto una apertura en la matriz del campo supremo, le explicó el concejal. Hemos atravesado hacia un plano paralelo de realidad donde la totalidad de tu conciencia es percibida al mismo tiempo. Para evitar percibir doblemente tienes que poner tu cuerpo físico a descansar como lo hemos hecho nosotros. Mira hacia allá. Anja volteó, llena de incertidumbre, y pudo percibir las figuras de los 3 concejales sentados en una enorme silla de piedra que habían surgido silenciosamente a través del piso. Te voy a llevar hasta allá, le dijo la concejal. Por favor, no pongas resistencia. Anja volteó hacia el otro lado de la cámara y vio que sus compañeros ya se estaban acomodando en las enormes sillas. Dejó que la concejal la acomodara en una de ellas y luego escuchó con atención. Cierra los ojos y respira hondo para que tu cuerpo pueda relajarse. Anja hizo lo indicado y comenzó a respirar profundamente. La impresión que había tenido de verse a sí misma caminando en dirección contraria la había asustado. Después de verlos a los concejales riendo, empezaban a pensar que la habían dejado sola a propósito para asustarla. Su cuerpo comenzó a relajarse. La meditación era una disciplina que había practicado por mucho tiempo. Incluso había llegado a dirigir las sesiones de los aprendices más jóvenes. En unos momentos se encontraba en total estado de relajación y su corazón latía ahora de manera normal. La voz de la concejal Antea interrumpió su sueño. Ahora simplemente utiliza tu intento para dejarte llevar hacia el centro de la cámara. Anja intentó hacerlo y de pronto se encontraba parada
junto a los concejales y sus compañeros en el centro de la cámara. Un movimiento reflejo la hizo voltear hacia la pared para buscarse a sí misma. La brillantez de la luz del suelo le nublaba la visión y a lo lejos apenas podía percibir unas figuras sentadas en las sillas de piedra. Concéntrate en lo que vamos a hacer allá, le pidió el maestro Singh.